Buenas tardes. Hoy nos encontramos con Castillo Orjuela, quien es arquitecta especialista en diseño urbano y magíster en urbanismo. Es egresada de la Universidad de Boyacá, que actualmente es docente de la misma institución, a quien le realizaremos una entrevista para generar bases de conocimiento con las cuales obtendremos aportes necesarios para el desarrollo del proyecto Ciudad Segura. Bueno, con base a esto, debemos tener en cuenta lo que es el consentimiento informado. Entonces, el cual nos dice que la persona libre de participar en el proyecto Ciudad Segura, que tiene como objetivo proponer estrategias de urbanismo táctico para garantizar ciudades seguras para los niños entre 7 a 13 años de edad en Boyacá y Casanare, ya que la información recopilada será utilizada exclusivamente con fines académicos. Se garantiza que tus datos particulares y grabación de la misma no serán divulgados. Entonces, pues con base a esto ya iniciaremos a lo que es como tal, pues las preguntas. Ok, vale. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Entonces, iniciemos con las preguntas. Listo, sí, señor. Bueno. Entonces, como para iniciar, su merced, ¿qué conocimientos tiene acerca del urbanismo en cuanto a ciudad segura en el sector infantil? Y pues, ¿has tenido la oportunidad de trabajar en este ámbito? Bueno, el urbanismo es una gama súper amplia de actividades que hacemos para mejorar la ciudad. Entonces, dentro de estos desarrollos o de estas actividades tenemos muchísimas alternativas de impactar realmente el territorio. Una de estas alternativas pues es el tema del urbanismo táctico. Esto ayuda a mejorar y a establecer también una cultura ciudadana para que las personas empecemos a entender cuáles son unos pasos seguros en una ciudad, cuál es la seguridad en cuanto a movilidad, en cuanto al tema también de transitar, ¿sí? Somos realmente buenos ciudadanos cuando aprendemos que el vehículo tiene un lugar y que como peatones también tenemos que respetar unos pasos peatonales, que como peatones también tenemos unos lugares específicos para tomar el bus. Entonces, dentro del urbanismo tenemos todas estas alternativas. Se especifica más que todo en el espacio público, que es lo que tenemos como áreas de circulación, como todo el tema de andenes y vías, y también en el espacio público efectivo, que son todo lo de parques, plazoletas, estancias como tal, recreativas y demás. Trabajarlo directamente como ciudades seguras no he tenido la posibilidad. He hecho planteamientos sí a las administraciones municipales para desarrollar este tipo de actividades, pero digamos que aplicarlo directamente está un poco suspendido por todo el tema de la pandemia. Teníamos una actividad que íbamos a desarrollar con la alcaldía de Tunja, que era precisamente establecer unos pasos peatonales cerca de instituciones educativas como punto de referencia para poder establecer una cultura ciudadana, para que los mismos estudiantes de colegios y universidades se convirtieran en esos agentes de transformación y esos agentes de transición también de conocimiento. Las personas se involucran y nos ayudan a hacer esa divulgación de la importancia de estos pasos seguros en una ciudad. Vale, muchísimas gracias. Bueno, su merced, ¿por qué considera que es importante la intervención urbana pues en sectores infantiles? Bueno, lo considero importante porque todos somos parte de esta comunidad y de esta sociedad, porque todos somos actores de cambio. Entonces es entender que todos estos actores debemos estar involucrados. Y también es entender que si educamos a los niños, también vamos a educar a los padres, ¿sí? Porque un papá, cuando un niño pequeño le dice, papá, tenemos que pasar por la cebra porque estos son los lugares seguros para transitar y demás, pues un papá obviamente se quiere sentir orgulloso, que su hijo se sienta orgulloso de lo que él hace, entonces le va a establecer como ese compromiso directo
para que él haga las cosas como ejemplo para su hijo. Entonces esto impacta muchísimo la sociedad, impacta también muchísimo a las personas que muchas veces por ser mayores no nos queremos adaptar a estos cambios o no es tan fácil adaptarnos al cambio. Entonces muchas veces los niños son esas personas que nos ayudan a transformar el pensamiento también de los adultos. También porque los niños, niñas, adolescentes y demás son parte de la sociedad que vamos a tener en un futuro y van a ser también padres y van también a educar a sus hijos. Entonces, si educamos desde pequeños esta cultura de transformación, cuando sean grandes también van a ser un ejemplo y unas personas que le transmitan eso a sus hijos. Entonces, digamos que ahí se garantiza en doble sentido una educación hacia los padres y después efectivamente hacia los hijos. Listo, sí, señora. Y bueno, Arqui, desde tu punto de vista, ¿consideras que pues, los accidentes en niños son consecuencia más del mal orden urbanístico o pues por causa de los ciudadanos, en este caso pues de sus padres o por de la imprudencia? Yo creo que lamentablemente es un tema cultural también, ¿sí? Como ciudadanos y como peatones, muchas veces nos da pereza pasar el puente peatonal. Entonces empezamos a educar de esa manera a las personas, a que si tenemos afán, obviamos este tipo de cosas, se nos hace más fácil. No siempre tenemos la misma agilidad para pasar súper rápido una vía o cosas así. Entonces muchas veces es por imprudencia misma de los peatones que se generan este tipo de accidentes. Y como les digo, más que exigirle a un niño está el ejemplo. Entonces, si los papás no son conscientes de ir por el andén, de pasar por las zonas seguras, por las cebras y demás, pues van a inculcar eso en los niños, en que en cualquier momento pueden salir corriendo y demás. Entonces, es un tema cultural que debemos manejar y que debemos realmente entender que hacemos parte también de esa transformación. Algunos accidentes también evidentemente son por ser imprudentes los vehículos, porque se parquean en las zonas peatonales, porque pasan con exceso de velocidad sobre zonas que deben ir con una velocidad más baja, donde deben existir también reductores de velocidad. Entonces digamos que es parte y parte, pero finalmente todo es cultura. Como peatones, como conductores, todo es parte de nuestra cultura. Sí, señora. Bueno, según tu conocimiento y experiencia, ¿qué pilares son fundamentales para una buena y funcional intervención urbana en cuanto pues a la seguridad de los niños? Bueno, hay muchos lineamientos que se establecen para el espacio público, como les comentaba. Uno de esos temas es la accesibilidad. ¿Sí? Muchas veces uno quisiera ir por el andén, pero las condiciones topográficas de la ciudad no se lo permiten, ¿sí? Porque cada casita se construyó independiente, entonces cada casita tiene un andén independiente. Entonces uno va por el andén y hay unos altibajos terribles, entonces se convierte un poco más seguro en ir por la vía que ir por el mismo andén. Entonces, ese urbanismo o esa planificación de ciudad nos empieza a afectar también en la cultura, porque por más que uno quiera irse por el andén, no va a encontrar la infraestructura necesaria en temas de accesibilidad para poder ir por ese lineamiento pues, del andén y estar de manera segura del vehículo. También es el tema de la calidad de esos espacios. Entonces, existen los espacios, pero muchas veces como un requerimiento, pero están en mal estado, está lleno de piedras, uno se enreda, se puede caer, puede ocasionar hasta problemáticas peores que ir por la vía. Entonces, creo que la ciudad debe planear ese tipo de infraestructuras, realmente ser exigente y darle la prioridad a los peatones para generar esa seguridad a los mismos peatones y no solamente a los peatones, sino también al tema de las bicicletas y demás, porque muchas veces es que no están sectorizados esos espacios y entonces todo se termina mezclando en algún momento. Sí, señora. Bueno, su merced considera que una buena prevención, perdón, para dichos accidentes es la implementación del uso del diseño táctico. Sí, me parece que ha tomado mucha fuerza el urbanismo táctico
porque son pequeñas intervenciones que, como les digo, se pueden hacer desde la academia. Esa era una de las propuestas que teníamos para este semestre, desde el CABIUR, que es el Centro de Asesoría en Vivienda y Urbanismo de la facultad, y que se desarrollan todas estas actividades sociales. Sin embargo, pues por el tema de la pandemia no se han podido hacer las intervenciones, pero sí es una estrategia muy importante porque son acciones muy pequeñas que no significan una gran inversión de pronto en la infraestructura de un andén, que es la construcción y demás, sino en la demarcación de zonas. Entonces, en el momento que uno hace esa demarcación de zonas, llevada un poco también a la cultura de las personas, hacer también un tema didáctico, porque no por ser algo normativo, súper estricto, tiene que ser aburrido. Entonces, el urbanismo táctico lo que permite es eso, incentivar muchísimo la creatividad, generar zonas donde la gente se siente identificada, donde la gente puede intervenir también en estos lugares y finalmente que los niños tengan como ese reconocimiento de esos sectores porque es algo diferente que pasa en la ciudad. Entonces me parece una alternativa muy importante. Primero por el tema económico, porque es una intervención de un costo muy bajo a comparación de la construcción e infraestructura de andenes. Segundo, porque involucra a la comunidad. Entonces, son proyectos que involucran a la comunidad, a la academia, al Estado. Entonces, genera realmente esa integración que debería existir. Y tercero, porque la misma comunidad, cuando se ve involucrada, va a hacer que la gente utilice esos espacios, va a hacer que la gente cuide esos espacios. Entonces, este tipo de intervenciones pienso que son una alternativa muy grande para apropiarnos de la ciudad y para generar cambios desde pequeñas acciones, grandes cambios en la ciudad. Sí, señora. Bueno, Arqui, pues como su merced ya sabe, nosotros pues estamos haciendo ahorita el proyecto, pues queremos implementar más que todo el diseño táctico. Entonces, a base de eso, su merced, ¿qué nos recomienda tener en cuenta pues para generar este proyecto como un plan piloto pues, en el sector de Boyacá o bueno, en su lugar de residencia? Que les recomiendo que siempre involucren a la comunidad, que busquemos la manera de involucrar a la comunidad porque ese es un punto importante para que ellos se apropien de estos lugares. También es importante que como arquitectos y como estudiantes también entendamos que ese cambio en las ciudades está también en nuestras manos y que tenemos que hacer parte de todos estos procesos. Entonces, primero pues felicitarlos porque es una alternativa muy interesante y que impacta muchísimo en nuestras sociedades y que ojalá continúe esa investigación en un proceso un poco más grande, que no quede solo como un trabajo, sino que realmente se puede ejecutar. Y también integrarnos con otras carreras. Pienso que la experiencia que he tenido y demás en la parte académica me ha llevado a entender que hay muchas cosas en las que nosotros no podemos hacerlo todo como arquitectos, que necesitamos ayuda de otras carreras o de otros programas, y ahí es cuando juega un papel muy importante y es esa integración, el hecho de reconocer que no somos capaces de hacer todo, pero que podemos generar esas alianzas entre las personas que participan, las personas que opinan, las que nos ayudan también a entender esa gama de colores para que nos quede una intervención agradable. Entonces ahí apoyarnos muchísimo con el tema de diseño gráfico, aprender muchas más cosas y empezar a entender que estas intervenciones, aunque llevan a una obra arquitectónica finalmente, tiene que ver muchísimo con todos y que todos somos parte de estas intervenciones. Entonces, vender la idea de una muy buena manera nos puede llevar a conseguir unos aliados muy importantes para desarrollar este tipo de proyectos. Sí, señora. Bueno, Arqui, y pues como para terminar, su merced, ¿qué referentes nos recomendaría pues para una buena elaboración del proyecto? Ok, le recomiendo investigar un poco los proyectos que han publicado de urbanismo táctico y que apoya muchísimo el Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos apoyan mucho, generan muchos concursos para todo este tema de urbanismo táctico, para todo el tema de intervenciones que se realicen en las ciudades. Entonces, el Banco Interamericano de Desarrollo lo que hace es generar como convocatorias y a partir de esas convocatorias establecer rubros presupuestales para este tipo de iniciativas. Entonces, buscar muchas iniciativas, buscar muchos aliados,
tocar puertas, pues a veces le dirán a uno que no hay recursos, pero muchas veces también se consiguen grandes aliados y se llega a impactar muchísimo la ciudad. Entonces, revisen esos proyectos que tienen desde el Banco Interamericano. Ellos tienen varios proyectos en América Latina y pueden tomar referentes de esas aplicaciones del espacio público. También revisar el tema de trabajo con la comunidad, como lo que se desarrolló en la Comuna 13 de Medellín, todo el tema relacionado con el Grafitur, todo el tema de entender nuestra cultura, no de rechazar esas acciones que hacemos en el territorio, sino incorporarnos a esas acciones y mejorar todas las condiciones de habitabilidad a partir de grafitis, a partir de mejoramiento de espacio público, a partir de senderos peatonales que se realizan. O sea, todo esto nos sirve como un gran panorama de lo que se está realizando en Colombia y pues a nivel de América Latina y el mundo. Listo, arquitecta, muchísimas gracias. Entonces, Bueno, mi compañero termina. Bueno, entonces hemos llegado al final de nuestra entrevista. Antes de cerrarla, me gustaría preguntarle pues, a la arquitecta si tiene algo que decirnos o alguna, no sé, alguna opinión, pues si la tiene, ¿no? Sí, como les decía, me parece muy interesante felicitarlos porque son iniciativas que realmente transforman el territorio y que nos llevan a pensar un poco diferente el qué estamos haciendo, cómo estamos impactando desde nuestra carrera. Pues invitarlos a no quedarnos en papel, a no quedarnos solamente en estas actividades como el tema de la asignatura, sino a realmente llevar esto un poco más allá. Entonces, si en algún momento necesitan apoyo, pues estoy encargada del Centro de Asesoría en Vivienda y Urbanismo, entonces ahí está el apoyo como para que formular la propuesta, para que cuando pasemos todo este tema de la pandemia podamos regresar. Ahí tenemos voluntarios, teníamos también pues el convenio con la alcaldía para hacer este tipo de actividades, entonces no dejar perder estas actividades, buscar apoyo, a veces es difícil buscar esa gestión, pero es importante darle darle como la importancia que se merecen estas ideas y ir más allá de la academia. Realmente impactamos el territorio cuando salimos del aula, así sea virtual o sea presencial. Entonces la idea es realmente salir de ahí y compartir esas experiencias con otras personas, con personas externas a la universidad. Eso nos ayuda muchísimo a fortalecer y a impactar nuestras ciudades. Bueno, muchas gracias, arquitecta. Entonces ya, si no hay nada más que expresar, entonces le queremos dar en nombre mío, en el nombre de mis compañeras, el agradecimiento, decirle que pues como al principio de la entrevista le dijimos que su tiempo es muy valioso y esperamos que esto que hemos conversado contribuya a generar conocimiento en nuestro ámbito, digamos ya como académico y como la arquitecta lo dijo, pues que esto no se quede, digamos, como en un proyecto así como de universidad, sino que podamos llevarlo como más lejos, más como a cabo, que se pueda realizar. Ok, vale, muchas gracias chicos por la invitación y estamos ahí en contacto cualquier cosa. ¿Listo? Vale, muchas gracias, arquitecto.